Pues vamos a comenzar tarde. Vamos a comenzar tarde, pero bueno. Va a ser un evento largo, así que esto va a ser igual de largo que todos los años. Así que con todas las calmas. Ahora iré saludando según vayáis entrando, ¿vale? Porque lo he iniciado así de golpe. Así que you know, the first question people ask me is like, in what way is this a horror? Like, what's the horror element? Where is the darkness? And maybe we'll start to peel back some of that. Esto pinta divertido, ¿eh? Es broma, lo divertido. That's the key. It's always so hard. It's like, pinta divertidísimo, tío. Pinta divertidísimo. Good. Yeah, mum's the word, everybody. Well, Sam, thank you so much for your time today, and enjoy the rest of your day. And everyone, you can look forward to Immortality, hopefully later this summer. Thank you. All right, everybody, we're going to take a quick break, but don't go. Hola, Lormejoy, ¿qué tal? We've got more trailers, more games. He abierto directo de golpe, ¿vale? Porque había empezado ya. Coming up next. Había empezado ya y he dicho de golpe. Tiene pinta de ser igual de divertido que todos los años. Hola, Krisnak, ¿qué tal? Chesco, muy buena. He iniciado de golpe, ¿vale? Si veis que decís, oye, ¿qué hace este tío de golpe aquí ya? He iniciado el directo, pum, ¿sabes? No, acabo de empezar. Llevo un minuto. He abierto directo hace un minuto, ¿vale? He abierto el directo hace un minuto. Pero oye, al menos entre el chat se pasa mejor. Pues la verdad es que sí. Muchas gracias de Seven King por la sub. Muchas gracias, tío. DC EV King. Muchísimas gracias, tío. Por cierto, las alertas están un poco descolocadas. Vamos a poner aquí debajo de mí. Ahí. Muy buenas, Red Wall, ¿qué tal? More, buenas. Muchas gracias también a Atomic Samurai por ese Prime. 1000 millones de gracias por los Prime. Se agradecen un montón. Muchas gracias, majos. Esto tiene pinta que... que va a ser como las del año pasado, ¿vale? He decidido hacerlo aquí si nos tenemos que tirar más tiempo, que nos lo tiremos en Twitch, que es el sitio adecuado. Hola, JR. ¿Qué tal? Arle. Vale, esto tiene pinta. Esto va a ser... ¡Madre mía! Hola, Manuel. Tiene pinta que esto va a ser aburridísimo. Me atraganto. Espero que estos indies no jueguen con nuestro sueño. Hola, Puzeldo, ¿qué tal? Lo que tiene pinta es que va a ser un evento aburrido como siempre, tío. Es que los it@Xbox estos son... Salen buenos juegos, pero el problema es el evento en sí, ¿vale? El problema suele ser el evento en sí. Está ese tipo bueno. ¿Quién quiere dormir? Joder, es que solo ya las pantallas intermedias que hay no pintan a muy divertidas. Buenas, Frank, ¿qué tal? Me lo pongo de fondo, sí, póntelo de fondo porque... Mejor que lo tengas de fondo. Déjame sufrir a mí por ti. Hostia, se acerca el tren del hype. El tren de la toxicidad está cerca, gente. Aquí estamos. El propósito de hacer cada año es mejorar cada edición. Espero que la vez no lo... No, esto no lo van a mejorar. Van a ser charlas. Hola, Tenderi, ¿qué tal? Loving the comments so far. Someone said, I hope for some Crusader Kings 3 news. Guess what? No tiene We pinta. had some footage Por cierto, Frank, you can watch the VOD and check that out. te tengo que comentar una cosa que se me olvidó.
checkbox, and I do want to call out one Que es comment that I saw para hacer las from ventanitas, lo que está aquí abajo de información de This aquí en is Twitch, pre-recorded, que and it's pone not. We are absolutely especificaciones del live PC, on redes the sociales, right tal. now. So we see your comments, Darth Rehacer esas Moga, cosas para que and, todo siga and- igual. and Se me olvidó challenge decírtelo. you Eso no te va a that we are costar casi not, nada. in fact, pre-recorded. But some Que of lo the tengo un trailers poquito, quiero obviously actualizar un are poquito eso también. handcrafted. You know, they're not being made up on the fly. Speaking of game trailers, our next game trailer is a cyber noir point-and-click adventure blending stunning retro design with innovative mechanics. I mean, this sounds great. I'm already in. Choose your clients, travel around the world, and solve dangerous cases using real-world research. Yep, Vale. let's take a look at Chinatown Detective Agency. Game Pass. A Game Pass regalado no le mires el diente. Hi, my name is Leonie Ko, and I play Amira in China. Ya te comentaré, Fran. Aquí es facilillo, Wow, look at that. A new face. You here for the free Wi-Fi? I'm looking for Xbox Game Pass Status. ¿Qué ocurre? for the histories by Herodotus. From the get-go, I thought Ah, she la was de Tunic. femme fatale, Sí, lo sé que está en Game Pass el Tunic, sí. badass. El celdita del zorrito. What are you doing, Philip? I'm done. I'm not going back. Le echaré un vistazo. Could be a waste of my time. Le echaré un vistazo tío, después. Al celdita del zorrito. The game art is superb. The aesthetics really let me know what kind of character Amira was going to be. The vibe was like Pulp Fiction, Sin City. That was what I put into Amira. I've never broken into the gardens at midnight before. Está recibiendo notas de 9 y 10 en Metacritic Tunic. A ver. Tiger Lily. Is that a stage name or something? Qué sorpresa, ¿no? Chinatown Detective Agency. Badass. Un 89. Singaporean private investigator. Más que el Horizon, tío. So hyped. Y que el Gran Turismo y que el Halo Infinite. Y que, ¿qué cojones? Y que todos los que están saliendo. Salvo el de Enren. Hola, Rael. Hostia, qué notazo le están dando al Tunic este, ¿no? Me estoy quedando a cuadros, tío. Into it, let's go. Andrea, you feeling that? Yeah, Pero, I ¿entre love qué hablan the estos? art styles. I know some people in the chat were like, Os lo "Where are enseño your aquí. eyes?" But you can obviously get a lot more detailed Flipa, ¿eh? facing art in the text boxes. So I like that they're kind of mixing old and new there. I agree with you. And in the Wow, previous tío. live, not pre-recorded, JPie3 said these point-and-click games are really good if you give them a chance. Notaza, I joder, agree, pues qué games sorpresa, like ¿eh? Para que os deis cuenta, sink your teeth in. Que a veces un juego indie We have other games puede about ser that una gran too, sorpresa, tío. because our next guest is the creator and director, by the way, of the upcoming 2D. Voy a hacer una captura Just hear me out. para poner un tweet. Roguelike meets golf-like. I'm not making it up. That's an actual thing, okay? The title is called Curse to Golf, which is being published by Thunderful Games. So for those who are wondering what that kind of mashup even looks like, well, good En news. Series X todavía no tiene más que una valoración, pero en PC. Product not yet rated. Hi, I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf. Esto tiene pinta que va a ser un evento súper aburrido, siendo por cosas como esta. Exclusivo de Xbox, creo que sí. Solo tiene 17 reviews. Bueno, pero esa va a ser la media ya. Jonah, no, ya no va a bajar de ahí la media. And over again. Como mucho, a lo mejor puede bajar un 87, un 88. Sigue siendo una notaza. In golf purgatory, in your attempt to escape to the land of the living. Eso suele determinar la media ya. Ya 2 puntos para arriba o para abajo. Just be careful as with each new hole comes new hazards, new dangers, and new friends. En PlayStation hay que pagarlo. You might have a few aces up your sleeve. These bizarre and world-bending cards add new dimensions and make your journey that much more rewarding. It is up to you to take on every hole, fight each boss, and find your way out of this mysterious. Hombre, yo evidentemente lo voy a jugar en Game Pass. I'm Liam Edwards, and Lógicamente. this is Curse to Golf. En PlayStation no está, ¿eh? ¿Quién ha dicho lo de PlayStation? Curse to Aquí no Golf. sale que esté en PlayStation, ¿eh? Better looking right now is Liam Edwards joining us right now. Welcome onto the show at ID Xbox. How you doing? I'm good, Mira. thank you. Who was that annoying man? I'm very sorry about that. Aquí pone que está en Xbox One, Xbox Series X Where they say you spend your purgatory y PC.
What is that? No pone PlayStation. Perdón, no sé quién ha dicho que estaba para PlayStation, pero no. Very hard to describe. On No. the surface level, it's a game that kind of pokes fun. Así que no está para PlayStation. La primera vez que te veo en Twitch, hombre. Aporte Sur, muchas gracias por pasar por aquí. Combined with one of my sort of favorite genres out there, which is like roguelike. Pues había una sorpresa que se ve que es la que me he perdido yo. Que es que Tunic está en el Game Pass y tiene esta notaza que estáis viendo aquí. Nada más y nada menos. And Voy you a have to poner el basically evento. golf your way around. But on top of that, you have this card deck of Está all these muy different bien, tío. cards called ace cards, and you're able to bend them to your will to try and get through every single hole. Voy a poner, de hecho, voy a poner un tweet, ¿vale? Now, some cool things right now is that people are saying things like love the mashup concept, and Remy's saying after Golf Story, I love these blends. So I gotta wonder, what inspiration did you have to make this kind of game? You said you're in golf, you love these kind of hellish style games. Was there a particular moment you were playing something and you said, you know what this needs is more challenge? It wasn't really started with golf. Basta de juegos en Game Pass, no tengo tiempo para tantos juegazos, ya te digo, tío. A lot of the time, and that mashup is exactly right, which is how could I mash up some crazy weird things? And I thought about physics in a roguelike, and then that kind of naturally just led to golf, which is something a game I played as a kid actually and had quite a bit of Oye, knowledge seguidme about. por Twitter, quien no me siga, para enterarse de estas cosas que escribo, porque si no, no me leéis. So this is kind of almost like therapy to me, really, to be honest. It's a nice way to go back and say, if I have to suffer, then guess what? New generation, you've got to suffer too and share in my agony. You're going to suffer with me. Yeah, You know, at this point, though, you are actually dead, so I don't know how much suffering there is after death, to be honest. I mean, if you're playing golf, it can't be that dead, right? King Blade XX says, now I like this question right here. Does it have bosses? It does indeed, actually. You might have sneaked a peek there at one of the bosses. They're not bosses in the traditional sense, because they're actually kind of supportive friends, but they're challenging you. They want to make sure that you are... El Eastward se ve interesante, lástima que no tiene idioma español, hombre. Es que eso es una cosa... Eso es un extra importante, ¿eh? You actually were a pro golfer. Eso es un extra importante. The start of the game is you're about to win basically the largest golf tournament that possibly could exist. And you're about to become the greatest golfer of all time, and as you swing that final shot, you're struck with lightning. Que está muy bien, tío. Una gran sorpresa. Mira, ya tiene 26 críticas. Ya tiene 26 críticas y tiene un 88 de nota con 26 críticas. Ya están subiendo las críticas y tiene una notaza, tío. So yes, it is definitely about golf, but kind of, I don't know, a bit of a strange one. No, I like that. It's like Meet Joe Black meets PGA Tour. That's we're all here for it right now. It's a very good way to go about it. And for games like this that are so lástima, hay muchísimos juegos indie interesantes que no traen español. Pero eso sobre todo es por el presupuesto del que disponen, tío. Ten en cuenta que una empresa indie, un estudio indie nunca va a disponer del mismo presupuesto que una gran desarrolladora. It's funny you say that, because that's something I ask myself every single day as officially right now the world's best player of Curse to Golf. ¿Y esto qué cojones es, tío? ¿Un juego de golf de plataformas, tío? ¿En serio? Tienes que ir pasando la pelota por la bola por... Es un juego más raro, tío. Por un sueldo yo se lo traduzco. A veces da pena, ¿no? Porque dices, joder, un texto, tío. Indies, la mayoría suelen llegar a Switch. La gran mayoría. La gran mayoría. Really quick question. Are they randomly generated, though? Pues mira, se ha quedado con 26, con 30 críticas y en un 87. Ya le están bajando la nota un poco. Ya le están empezando a... Evidentemente están viniendo los medios ya a pegarle la bajada a la nota. Pero sigue teniendo lo que yo os he dicho. Iba a bajar, pues eso. 4 puntos para arriba, 4 puntos para abajo. Normalmente para abajo, pero se quedará como mucho en un 86, 85. Que sigue siendo una notaza, teniendo en cuenta... Hola, Porotokun, ¿qué tal?
of your Los segundos de run. nacimiento temporal en So, Xbox y después llegarán a even Switch, como on tengo your first entendido que run, será el tuning. the Sí. first time you jump into the hole one again might not be the first hole again, and you might have an entirely different hole, and then it's up to you Estoy to viendo las try and críticas del put tuning. everything together that you learned 87 from con previous 30 runs críticas. Bueno, ni and tan tie it mal. nicely together. Ni Well, tan mal, perfect. We tío. got the gist of it. We got some gameplay, everything you could possibly want. So where do we go to find out more information? How can we follow up on updates? Yo le echaré un tiento en el Game Pass. You can follow us on Twitter at @ChuhaiLabs. Hola, Daniel. We also, with our wonderful publisher Thunderful Games, they're posting a lot as well, so you can go to their website. El evento sé que va a ser un poquito aburrido, así que lo que queréis hablar conmigo, pues, porque esto va a ser un evento Because I tweet about this game all the time. bastante espeso, Like como one suelen of ser those siempre. terrible people O sea who talks que... nothing about their own project. No, that's the perfect kind of narcissism. Thank you so much, Liam. A ver si van actualizando la Thank review. you. Vale, Thank you. 30, Thank you 87. for Se ha quedado en 87. Ni tan mal. Thank you. That was fantastic. Tiene 30 críticas todas positivas, ¿eh? Let's talk more games and listening, so we're gonna No do tiene that una for sola you. crítica amarilla. Another short break, and we come back, more ID, Xbox, and more games. So, Hola, repostera. stay tuned. Sí, me lo he tomado hace ya un buen rato. Aunque visto lo visto, voy a tomarme otro, ¿eh? Ya apareció en 40 la versión de Xbox. Bueno, ya sabéis lo que pasa siempre, ¿no? La gente... Algunos medios... Un 40 así de repente aquí. Vaya, vaya, vaya. Mirad la de... Le han bajado un 87. Bueno. Era de esperar, pero bueno. Yo digo yo que se va a mantener por aquí ya más o menos. Si es como los pasados y Xbox, será un evento lento y largo, pero siempre lanzan alguna bombita indie. Sí, sí. Como la del cortacésped. Como la del cortacésped. No, ya, es coña, es broma. Suele haber alguna cosa interesante, sí. Normalmente. El simulador de cortacésped, tío. El simulador de cortacésped, tío. Eso era cañón, ¿eh? Pues se ha quedado aquí. Pues bueno. Pues bueno. Exacto, al salir en Game Pass se prueba y ya está. Tampoco hay mayor problema. Tampoco hay mayor problema, tío. Por ello, vaya. Por cierto, mañana salen los circuitos nuevos del Mario Kart, tío. Es mañana, ¿no? Si es un Indies tiene que haberse. Si es exclusivo de Xbox. Habrá que jugar las pistas nuevas del Mario Kart, ¿no? Hola, Gasadokuro. Habrá que echarle un tiento a las pistas nuevas del Mario Kart, tío, mañana. Sí, son mañana ya. Son mañana ya, tío. 8 circuitos, ¿no? Voy a confirmar, ¿vale? Pero creo que es mañana. Vamos, yo ya lo tengo descargados y todo, pero no, todavía no salen. Welcome back, everybody, to the ID at Xbox Showcase. I'm Andrea. Ah, no, es el by 28. Okadrian, and we El día have 28. got lots more games to come. Ah, no, a fuego no se lo juego. Es mañana, sí. So far. Es mañana, es mañana. Everything's going really well. The games look fantastic. A lot of people have been saying, Es I want mañana, just tío. this one game. I want these 1, 2, or 3 to add to my wish list. And to prove that we are not pre-recorded, because that's an ongoing tale and saga, Kyle C. Fritz, who spoke 1 minute ago, said, and I quote, "So far, the interviews have been really fun and perfect amount of depth and detail." Hola, Tecno, ¿qué tal? That's so kind, Kyle. Thank you so much for your lovely comment. Keep them coming. Yeah, shouts to Kyle. Good looking out, man.
And speaking of keeping things coming, we've got more exciting new trailers for you. So Vosotros también lo habéis podido precargar. coming soon to El Xbox. DLC. Te enteraste con un VTuber le desmonetizaron por transmitir el Henry. Mira, mira, el Tag to Yomi este. Este juego tiene muy buena pinta, tío. De hecho, voy a aceptar la clave que me han ofrecido de esto. Me han ofrecido una clave, ¿eh? Me han ofrecido una clave de este juego, tío. No me acordaba que me habían ofrecido una clave. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo voy a poner aquí en buscador. Aquí. Voy a hacer la petición del juego, ¿vale? Porque me han enviado el formulario para solicitar la clave de review. Así que le voy a solicitar ahora. Vale. Spain. Pseudo, a martial artist forsaken by his master, has chosen to live as a recluse. Your adventure Me dejan en starts when Steam, he wakes ¿vale? up and hears mysterious music, Sí o which sí. guides him to the boy, an orphan creature whose Spanish. incredible powers have attracted the attention of Gemini, Ya está. the dying mistress of the artifacts. Unable to leave the boy to face his threat alone, Pues pedido. decides to protect him, unaware that much larger Pedido. forces at play. El código. Chased by the servants and Tengo el de Taina, el de Teen y Taina Wonderland este también. fists and your mastery of various martial arts Que tengo que descargármelo en la Epic. based on the enemies you face and your preferences. Tengo unos Learn new cuantos, techniques and improve your attacks as you progress and build your own fighting style. One law reigns in Xenozoic, the ritual. If you wish, you can challenge enemies. ¿Tienes algún with gusto steps curioso, fighting. culposo de juego? El mío es de Order 1887, joder. Applies the effect of an Muy culposo, artifact onto the opponent, which can include fighting Remember Me, or having a chain de of Donut. movements. Juego vapuleado, que te cagas, de los creadores del Life is Strange, el primer juego que hicieron. No sé si fue el primer juego que hicieron, pero al menos el primer juego en 3 dimensiones que hicieron. Or a Y creo que el primero que hicieron. come if you lose. Ese es uno de mis fetiches. Outside of combat, Ese juego me encanta, you'll tío, find this Remember Me. intriguing world seeking out Está muy barato ahora en cualquier secrets and sitio. shortcuts. You'll meet strange characters, collect artifacts and items that can be used to craft weird objects that will aid your journey. Está muy barato. At night, Pseudo's dreams are so vivid. De hecho lo han regalado a they take veces on a life of their y todo own. por ahí. You wake up with a distorted visage in a dreamlike Xenozoic, where new areas become accessible and dark creatures emerge. Al fin mandé después de Inspired by siglos de espera. surrealism and punk fantasy Nos suben el trailer del nuevo juego de Clash, Digimon. Joder. Artifacts of Chaos promises Ya to ves. be an indie action adventure like you have never seen or experienced Ya ves, before. tío. Recuerda la música de Majora's Mask, tío. I'm Emperor T-Pain, Media rara la cámara de juego, ¿no? holiest of ¿Y holies, este? Pope Almighty. And I want to announce that I'm officially starting my own religion. Habemos Black Papan. You see, it all began in the Claro, year que papa más 1066 when the Pope Con wouldn't Black. let me excommunicate my wife. They said there wasn't enough evidence of adultery, but we all know the real reason is because her brother was high and mighty King of France. Mr. Goody Two Shoes Catholic over here. But then I remembered, I'm a freaking paragon of virtue. Look, I don't know why nobody's thought of this before, because it's friggin' brilliant. Entre tantas charlas suele haber algo interesante de vez en cuando. So much faith. I could just make my own religion where divorce is legal. Kaboom, problem solved. We'll call Es de it Devolver Digital, el Text to Yomi este. Buddhism. Of course. No sabía, That's tío. allowed. That's definitely allowed. We should encourage that. It's going to be a liberal and forward-thinking religion, a church for the people that's going to benefit everybody. As Tunic. the leader of this religion, I will have the final say in who I can divorce and or marry. Se llama Tunic. Yeah, see? Es verdad, los Inside. Hace mucho que no hacen un Inside. Good for them. El mando, tío. Get it on Xbox Game El Pass. mando de- March 29th.
De gangsta. Mando de gangsta, tío. Bootyism. Let's go. He's making all the right moves, making his own religion, allowing witchcraft, allowing adultery. He just knows how to play the game, it looks like. I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, 33 críticas el Tunic y sigue con un 87. Worth it because I'm loving these. Es la nota que se le va a quedar ya. I saw that in the chat. People are demanding a stream from T-Pain, so maybe we can get viene bien that para dormir, once the sí, game is hombre. finally out. Hey, Bryce99210 says, I'm a supporter of bootyism. You know, you me both. You me both. But it wasn't just that. There were 2 other games right there, too. Andrew, what you think? Got a favorite? So I really love the art style of Clash, Artifacts of Chaos. It's got a very cel-shaded look, and it's got a cute ¿Cuánto durará el Tunic companion. este? Si no es largo, Like a good companion in igual le podría dar un tiento en algún directo de golpe. Yeah, I agree with that 100%. It looks really nice. Es un Zelda and I like the 100%, first person Por lo visto, según me han contado. reminds me of a game called Breakdown on Xbox. Looks really good. I'm pumped for that. But there's more games, obviously, and our next game right here, Xbox Showcase, is a perfect pick for anyone who Aporte loves, Sur. Para hacer State of Play, como los que está haciendo últimamente PlayStation, mejor que no hagan nada. You can't quite get off the couch, right? Sinceramente. But the team in I Am 8-Bit, El último State of Play fue completamente prescindible. they were nice enough to send along a full build, okay, of the game for us to demo live right here for the very first time. But before we get locked into a room together, let's take a look at Escape Academy. No, admite el direct tuyo. Igual hay alguna cosita más. A room full of memory gas is no Bueno, el Tunic también, coño. ¿Qué es esto? Impressive. I knew I saw potential in you. Sí, hombre, mejor que el año pasado está yendo. El año pasado era mucho más soporífero. La verdad. Welcome to the academy. Escape Academy. Un escape room, What's up? It's not the first time my art's been torn to shreds. Dishonesty has no place at the academy. Hey there! Enough water! They're already hydrated! Explora el campo. My star student. Ah, joder, hasta con multiplayer y todo, tío. En Game Pass también. Es que todos estos a Game Pass directos, Todos estos a Game Pass directos, tío. All right, are you ready to do this? I feel like the entire internet is going to judge our escape performance, so hopefully we don't disappoint. Andrea, we are 2 of the smartest people that I know, so I have no fear whatsoever. Ah, thanks. I appreciate the vote of confidence. And I also love Yeah. how the concept of this game is that it's supposed to make you better at escape rooms because it is, in fact, an academy. So maybe after this, we will be escape room masters. Yeah, there was some context pero there too, but honestly, I just want to get into the game Aporte and Sur. solve the puzzle. Because I El feel like we're being 50% de los judged, sitios and play we're not sobran, be tío. judged. Te lo So digo for con everybody watching, con toda la sinceridad que puedo is tener. controlling the game, and Sobran. I'm just here to help him solve the puzzles. But there is a multiplayer El último State of component. Play sobra. But I'm going to be honest. El for State of anybody Play de who Gran watches Turismo my sobró streams over at What's la Good mitad Games, del you guys evento know también. that I sometimes have trouble multitasking, and I get incredible gamer Sinceramente. face. And because I wanted to focus on the puzzle Mostrarte elements 20 minutos del modo repetición del Gran you Turismo, just tío. control the game, No me and I'll jodas. just watch. I promise to say Creo que el de things Hogwarts every Legacy now esté and bien, then, porque- just probably not most of the time. So I'm relying on you Porque to carry los us through State this of Play, conversation, tío, nacieron como una I'm cosa y se han here for desvirtuado a that. otra I muy also want to distinta. give I Am 8-Bit a shout out. I saw you guys in the chat. Thanks for hanging out with us on stream today. Es bueno el And Tunic, luego we le echaré un are, vistazo. you know, already got this underway. So Si what no have se you larga hasta el found infinito el evento. so far in the world that you think might help us? Should I get a pen and paper going? Maybe. There's a bunch of sculptures that have yellow markings on them. Some of them have different things. Like that one has a yellow dot right there. This one over here teases a maze. voy a ir There's a descargando. circle in the outline down there. There's a paint splotch right there. There's a door that needs a key, it looks like, or some kind of thing for a nose, and we don't have it yet. So something's got to have a line somewhere. Okay, so lots of yellow things. Me voy a ir descargando.
Something goes in Got this it. table. El tunic, mientras que el an item evento. that we don't have yet. I think it's really interesting how this game really kind of blends some of the traditional puzzle elements you would see in a point-and-click adventure game, but also makes it more pressure-based because of the escape room nature of it. So I think people who are good at, old-school puzzle games, like, my friend Christine Steimer, will probably be really good at this. Maybe I'll just have to call her up and be like, hey, can you help me? Yeah, if you're watching, feel free to Voy a quedar descargado el say tunic. whatever needs to be. Si es que sale. Look at this. It's a painting, but the painting is out of order. It has arrows on it, so I'm guessing it's up to us to put it in the right order and figure out what direction things Pero go. tiene que ver con tu región All de la right, consola. this seems like it's pretty easy. Yo ahora os digo si me aparece, ¿vale? I believe in you. what- You can do this. I believe in you. I like that. Yeah, go ahead, Adrian. Good Ya luck os to you, digo si me man. Looks aparece. like up, then right. A mí sí me aparece. Left. Is that right? I see. Well, I guess I don't know what Mira. you're looking at. So right here on the screen, the puzzle it's like someone took a painting and just chopped it Mira. up and put it out of order. Oh, you're But there you're were trying to line up the arrows, right? Yeah, I want the painting to line up so the arrows go Ahí in lo order. tenéis. Start Okay. from left to right. And I think the Yeah. farmost right strip is the far left strip. So the first input would be up. Oh. Y se instala súper okay, rápido, I see what you're saying. So in order to move the strips, you have to Son match 3 the gigas con inputs? 6. Yeah. You gotta memorize Son that. 3 gigas con 6, Interesting. tío. We'll come back to that. Wait, what does that This sign is say? important. How to draw good. Wait. Yeah. Bananas, cheese, wine. Wait, this is my grocery list. Yeah. We have bananas. too. Pensaba que iba a tardar más en Those. instalarse. So oh, look at that, an arrow. Con la fibra simétrica que tengo va rápido. This seems important. I feel like we need to prioritize finding the cheese and wine because those are always on my grocery 500, yo list. apenas tengo 50. Caution, wet invisible ink. Oh, Katy maybe Perry, a no. UV light or something. Oh, look at this. It's a door that has colors, which means the colors have to go in a certain order. ¿Cómo que dónde está región? Yo Oh, me makes pierdo. sense. Interesting. And that yellow mark was the mark that was on the ground. No aparecen Oh, todas las yeah, regiones there it todavía. is. Side. This right here goes by colors, right? So you can choose your color. This board right here has 4 items: banana, cheese, wine, and weight. I'm guessing banana is painted blue, so the first input is blue. So we've got to find the cheese and wine to find the other order. Vale, pues ya se me ha descargado. You know, I did not think that that's the direction you were going with se me ha that. descargado. And I'm not sure that's correct. I might be But you know wrong. what? It's a lead, and you got to try all the leads in these games. I like that. I'm not sure that's correct, but Le voy a echar un vistacillo. Hey, I wanted to call out. I see Level 1 Gamer in chat is saying, I've never been around for one of these events. Does this mean the announcements are over? No. We have more announcements, more interviews, more trailers coming. We just wanted to show you guys a little bit of gameplay of Escape Academy from I Am 8-Bit and Coin Crew Games, which ¿Y is... esos mensajes que salen de quién son? this says Because it's find the Twitch. meaning We got to do behind some the still gameplay. life. We don't want to have a showcase and have only ¿De trailers, quién son esos right? mensajes que salen, tío? Yeah, absolutely. Wine. Banana. There was one more thing that goes here according to the painting. Son de gente del chat. The cheese. Gotta find the cheese. Where do you find cheese? You think it's in this room? I feel like that's too easy. Oh, look at this. Arrow directions. I bet that's the puzzle. Wouldn't surprise me if the cheese was in there. We have to get through there to find out. Or the cheese could be in the garbo. I don't see anything for... No, cheese is not in the trash. That's not where you'd put it? I mean, it depends what kind of cheese it is. Let's be real. That's 100% true. That's facts. I gotta find cheese. Para algunos juegos indie. You think it's in that locked closet? Interesantes. Or do you think it's outside? Something's in there. I'm gonna go back outside because we haven't been on here in a minute. So, if I was cheese, where would I be? Beastly Benno, that is the question. Okay. So we've got more. There is The eyes also a Vaya juego más hint raro, tío. feature if we, want to use the hint for the sake of time. Este es el de la escape room. I don't know. I feel like the internet would never let us live it down.
Me la han enviado I hoy. mean, that's probably true, but Cuando tenga las tiendas we con don't have internet. an infinite amount of time to solve any of this, and we're probably not going to solve it. Voy a ver por dónde va. Which is probably for the best because we don't want to show you guys all the puzzles, right? Wait, what'd you find? I like that. No, the fact that, you know, we're not going to solve this, so. Está I'm just giving us en an Nueva outfit, Zelanda. okay? I respect it. Look, this arrow thing right here. Preparada para el okay? It's envío. gotta be up. I got it. Up, down. Así que huelga de transportistas. No sé, no puedo asegurar que la vaya a tener. Right down. No sé cuánto tiempo tarda, la verdad. No tengo ni idea Up, de qué tipo down, de envío van a hacer. Right, down, left. I'm wrong? I guess so. En tránsito, está en el camioncito. Do you know how to open your inventory? Yeah, right here. Espero que llegue pronto. Oh, the cheese. Already have it? Yo en cuanto la tenga, ya sabéis que le vamos a dar cañita aquí, ¿eh? There it is. Le vamos a dar cañita. Incluso haré algunas partidas hasta en directo. Me pondré la cámara aérea. Y también la probaré en modo dock. Eso es importante. Oh, okay. I see what's No tiene dock como tal, pero se le puede enchufar USB-C. Y puedes sacar la imagen de la consola por USB-C. Que eso es importante también de saber. 139. Aha. Easy. Tengo unas ganas de que me llegue ya las tiendas, tío. Además que para el canal va a venir genial. Yo creo que va a dar bastantes visitas la DX, va a interesar a más gente y voy a traer también a público nuevo. Que eso estaría interesante también. The suspense. La veo como un complemento, pero la puedes ocupar perfectamente como plataforma. Digo más, es que la puedes conectar a la tele. Es que la puedes conectar a la tele en las tiendas, tío. Es que puedes tener todo tu catálogo de Steam en portátil y en la tele. No tiene un dock como tal porque todavía no lo han sacado, pero tú con un USB-C convencional puedes sacar la imagen. Y eso está súper bien, tío. Ya veré cómo funciona. Yo lo explicaré todo en cuanto la tenga, la explicaré en un vídeo. It's okay. You can feel sorry. Me tengo que comprar el God of War. But we do have a bit of good news, Y a un juego más para probar así potente. Live En Horizon ya lo tengo. Game Pass, and Ash said Un juego potente que me falte en Steam. And you can check it out at twitch.tv/Ash said hi. And you can find them in the Control Plus app under participants. No aporte sur, no necesariamente, tío. Check it out if you guys want to see. No necesariamente es que no tenga un PC para jugarlo. Tú puedes tener un PC para jugarlo y te compras una Steam Deck por la pijaría, por la pijería. De que te guste también estar en tu sillón tirado jugando con tu juego de Steam en portátil o en la cama, o te vayas de viaje, te la lleves, o simplemente porque te apetece en algún momento dado conectarla a la tele y seguir tu partida en la tele, que lo puedes hacer. Look at this moment. Así que yo creo que... It's so Look at the pretty. concentration. What? It really is. This is like, we knew it was gorgeous just right from watching all the trailers and gameplay, but there's no way she's not any further than 5, 10, 15 minutes into the game. This is the first thing you see. Esta retransmisión la subiré entera al canal de gameplay, ¿vale? Y yo creo que con esto ya monetizaremos por fin el canal. Y una vez que lo moneticemos, haremos contenido por allí. Yeah. Ash has the gamer face. Haré contenido más random, menos encorsetado. Cuando apetezca subir un vídeo de lo que sea, lo subiré allí. If you guys want to check out more Tunic gameplay, head on over to twitch.tv/Ash said hi, hit that follow button, and check out their channel. I'm still at a loss. Que al final no solo va a ser de gameplay el canal, pero ya como se llama BTG Gameplay, pues ha quedado así. Escape Academy has robbed me of my moral victory, but the good news is we're gonna have a break right now and have a moment to decompress. Dependerá del juego, Poke. We'll have more games right here at ID Xbox. Dependerá del juego. So stay tuned. I'm gonna go play this right now. Right now. Yo os iré diciendo mi experiencia, ¿vale? Os iré diciendo mi experiencia. A ver qué tal va el Tunic este. En Metacritic. 1.87 se ha quedado. Bueno, no ni tan mal. Sí, haré unboxing. Voy a hacer muchas cosas. Voy a hacer...
Voy a hacer primeramente unboxing, ¿vale? Haré una comparativa con Switch de tamaños y demás. Viendo los menús, rendimiento de los juegos en portátil y también cuando la conectas a una tele, cómo se ve. La quiero probar con varios juegos. Me gustaría probarla con el God of War. No lo tengo comprado en Steam. Esa es la putada. No tengo God of War en Steam. Tendría que comprarlo, tío. Y, con la de gastos que tengo va a estar jodido. Podría comprarlo, ¿vale? Pero es que son 60 palomos, tío, más que... No sé, ya veré. Pero sí, pero tengo muchos juegos potentes con los que probarle igualmente. Tengo un mogollón de juegos en la biblioteca de Steam. Vaya neos carísimas. Por ahora Windows no está del todo bien implementado. ¿Vale? Hay que esperar un poquito más. No está Windows, no está del todo implementado aún. Está todavía en testeo, en pruebas y no va del todo bien. Así que... A lo mejor hago una prueba, pero todavía no va del todo bien, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Está todavía ahí en fase del sistema dual. Lo están como que testeando todavía un poquito, tío. Y bueno, yo otro que se pueda probar, lo probaré. Y lo diré. A ver lo que da de sí esa máquina, tío. A ver lo que da de sí esa máquina. Se viene a jugar LOL en Steam Deck. No, es que a mí tengo mucha curiosidad sobre todo de probar los Resident Evil. El 2, el 3, lo tengo los dos. Es que el Resident Evil 2 y 3 lo tengo en varios sistemas, tío. Los tengo en la PlayStation 4, en la Xbox One y en Steam. Tengo 3 veces cada juego. Porque soy muy friki de los Resident Evil y me lo compro 80 veces cada juego. And we're bringing you all the good indie games that you've been looking forward to for, I don't know, forever. Es que no tengo Elden Ring en Steam, lo tengo en Xbox. El problema es que me tendría que hacer una gran inversión en juegos. Tendría que hacer una gran inversión en juegos para probar en Steam Deck. Igual me planteo... Me planteo poner 80 barras de donaciones o algo, tío. En plan de juegos para Steam Deck. Es que, en serio, son muchos juegos que no tengo en Steam. Es el problema. Mañana van a anunciar un juego de terror de 2K y Super Massive Games. ¿En serio? Juego de snowboard. Massive Games. Ah. Parece el Abandon, tío. The Quarry. Le echaré un vistazo mañana, a ver qué tal. El Tunic está en español, pues no lo he abierto todavía, no lo sé.
Doesn't it just make you want to catch some fresh powder? ¿Qué vemos? It does, El like evento de ice indies de snowboard, Xbox. and it means a lot to me because you never forget your first concussion, ironically. And I got Yo voy a probar la mayoría de los gratuitos de Epic brings memories Store en la back. G. It's just flooding in. El GTA en portátil creo que lo voy a You've gozar. had multiple Pero Pucello, todavía no se puede instalar, o sea, está en fase de pruebas, I don't remember them, right? I do remember snowboarding Windows some como class. tal. We've come a long way from the likes of Cool Supongo que es a Boarders través de lo que and podremos snowboarding. instalar It's el fantastic. Epic Game Store y todo esto. Absolutely. I got to take a look at this back during the winter gathering, and now that we're almost into spring, you know, going Sí. up to the slopes. Mañana Hogwarts Legacy. Voy a tener a Esmeralda aquí, que es la entendida de Harry Potter, porque tengo ni idea. O sea, yo no soy fiel seguidor de Harry Potter, ella sí. Seems pretty Seguro que ella vaya a estar más Oh, yeah, they've been entendida que waiting yo. for this. I think in the top of the show, people were saying shredders. Así que la dejaré aquí. And Que ella vaya really good. explicando sus cosas de Harry Potter, ¿vale? Absolutely. But Mientras up que vemos el next, evento, porque ella es la que Danny sabe de Bradley, esto, the no game yo. director on Fling Talk, is going to be talking to Okadrian. But Que before por we do cierto, that, let's take a look at the ha trailer. subido a mi niña una sesión de Harry Potter. Ha subido una sesión de Harry Potter que está que lo parte. Así que apoyen a mi niña en su coffee, ya que estoy hablando de Harry Potter. Nintendo el viernes, hold my breath. A ver este. Sí me pilló mayor Harry Potter, sí. Tengo 35 años. La escena pinta, parece Taki, tío. Pinta muy chula. Creo que nunca fui muy de Harry Potter, ¿no? Me las tengo que ver, ¿eh? Me he visto algunas, pero me tendría que ver toda la saga entera. Tengo pendiente. Creo que sí de Señor de los Anillos, tío. Me he pillado. Flintlock, The Siege of Dawn. Pero solo han puesto. Pero solo han puesto. ¡Hombre, Semon! Un tóxico. Un tóxico verde en un evento de Xbox. Qué propio, tío. Joder. Gracias por aportar tu toxicidad a la comunidad de Behind the Games en Twitch, tío. Estás en el lugar correcto. Tiene buena pinta, pero era todo CGI, tío, realmente, o sea. That was Flintlock. I'm Okadrian. I'm joined by Derek Bradley, the game director of Flintlock. How you doing, homie? Welcome aboard. I'm good. Yeah, thank you for having me. You know, people in the chat. Semon, desbloqueame en Twitter. I saw someone who said, "Hey, you know what? I loved Ash," and that was their only comment. Ya están viniendo bloqueados, tío. Si es que tenemos el dedo flojo ya y como para no tenerlo. También digo, si supiese lo que hay que aguantar, macho. Si lo supieseis, veréis el por qué tenemos el dedo flojo a veces. Yeah, you know, Ashen was really it was our first game at A44, so it's a massive thing in the genetics of the company. Certainly, all of that really hard-hitting combat. Mañana se dice Is very much, que va a haber una sorpresa en el evento de Harry Potter. see the visual style in the trailer itself and like how far we've pushed that. Por lo que parece, o eso insinúan en el blog. Game, so can't wait to see what people think. A ver. Algo por ahí leí. PlayStation. Like the thing is that intrigues me. One of the things that intrigues me the most is the fact that the game is called Flintlock. You're holding a flintlock, but I feel like it can't be that on the nose, right? Like, can you give us a sneak peek or an idea of what that title means, if there's significance to the flintlock? A ver. Yeah, absolutely. You know, it's actually quite Subida del precio del PS interesting. Plus. We took like a fantasy world which would have had dark magic and the undead and all of those kinds of things, and we took human society to a tech level where A mí lo que me hace gracia. pistols and guns and all those kinds of things had just been invented, and so A mí lo que me hace gracia es the esto. whole proposition is like,
Tenga en cuenta que esta retransmisión puede incluir contenido protegido por derechos de autor, por ejemplo, música con licencia que PlayStation no controla. Damos la bienvenida y celebramos a nuestros increíbles co-transmisores y creadores. Pero los acuerdos de licencia fuera de nuestro control podrían interferir en las corretransmisiones o los archivos bot de esta retransmisión. Si planea guardar esta transmisión para crear vídeos de recapitulación o para volver a publicar clips o segmentos de programa, le recomendamos que omita cualquier música con derechos de autor. Bravo, claro. Es que yo sé lo que va a tener derechos de autor antes de ver el evento. Es que como lo sé, como soy adivino, Sony, yo sé lo que va a tener derechos de autor. Y oye, ¿no podías hacer una retransmisión quitando las músicas con derechos de autor para que vuestros cross-streamers, a los que tanto amáis, puedan hacer el directo sin que les claven un strike? ¿Y qué me tiro? ¿Con todo el evento en mute? Me tiro todo el evento en mute, tío. O sea, no pueden hacer como Xbox, tío, que hacen retransmisiones libres de copyright, tío. Me está diciendo que ellos en su propia retransmisión no pueden controlar su copyright, tío. No pueden controlar el copyright ellos, que es su retransmisión, o sea, es su state of play. Coño, no pueden decirle a Warner, oye, mira, queremos hacer una versión del state of play para que lo vea todo el mundo y otro state of play donde nos omitáis las partes conflictivas de copyright que puedan meterle a los canales que los hagan el co-stream, ya está. Porque está claro lo que hay, tío. Todos a verlo al canal oficial de Sony, de PlayStation. Es que, vamos, me parece... No lo entiendo, tío. ¿No será culpa de Warner? No, aporte sur. El evento es de Sony, no de Warner. El evento es de Sony. State of Play. Un evento de PlayStation en el que ellos pueden perfectamente interferir para que los derechos no te la claven por los copyright. Coño, tío, que hay compañías que ya lo han hecho, ¿vale? Que lo típico que te mandan el mail de aquí tienes el link para los streamers, donde te hemos eliminado esto y esto para que no tengas problemas. A mí esto me resulta rarísimo, tío. Espero que no me pase nada por emitirlo. A ver si me la van a clavar por emitirlo. Espero que no me metan ningún strike ni nada, porque ya sería la hostia, vamos. Ya sería la hostia que me metiesen que me clavasen un copyright a lo bestia de esto es un strike o algo así. Ya sería la hostia, vamos. For us, you know, it's really just sympathetic to the medium, like what we're trying to do at the moment, and with us kind of stepping into sort of this like pre-industrial Napoleonic type tech level, we wanted to really portray that with a lot more. Yo lo que no entiendo es esto. I suppose you could say, but also, you know, for our studio, it's just. Pero es que vamos a ver, aporte surtido. Yo no puedo estar en una retransmisión pendiente de la música todo el rato. A mí me da igual el copyright. Yo lo que no quiero es que me metan un strike, tío. Yo no quiero strike. A mí que me metan copyright, pues bueno, venga, va. Tanto que dicen de Nintendo. Hace eones que Nintendo no mete un copyright en ninguno de sus directos. Ni uno, cero. Tanto que hablaban de Nintendo, del copyright. Hace años que yo no recibo un solo copyright de Nintendo. Cero copyright de Nintendo. Cero. Ni por música, ni por imagen, ni por nada. Ahora resulta que los que eran más restrictivos en todos van a ser los más permisivos, tío. Pero Liz Gamesil es este evento donde hacen esto. Normalmente los eventos de Xbox no son así, ¿vale? Esto es un evento de indies que se hace exclusivamente en Twitch. Y es así. Son entrevistas a desarrolladores y van poniendo gameplays y van jugando. No tiene nada que ver con eventos de Xbox. Como tal, como los showcase y cosas así. Pues lo de Ubisoft, yo me cagué en las muelas de Ubisoft. Lo de Ubisoft fue la hostia. Eso es lo que yo no quiero que me hagan. Lo de Ubisoft fue, vamos. Fue tremendo lo de Ubisoft, tío.
Google it and you'll see us wherever you want to. Fue tremendo lo de Ubisoft, tío. That's my favorite answer is just Google us. Tremenda cagada se marcaron. Thank you very much for that. Thank you for the information and thank you for bringing us this wonderful cinematic trailer. It looks fantastic. I appreciate it. Thank you, Derek. Thank you. Hey, that looked really good, right? Lo que no entiendo es un momento increíble que hemos estado construyendo durante mucho tiempo. No podemos esperar. ¿Construyendo el qué? Pero si es un juego de Warner, tío. ¿Qué? ¿Van a anunciar una exclusividad? ¿Una exclusión de repente o qué? ¿O cómo va el rollo? Es que no le veo sentido yo. Que hayan estado preparando junto a Warner, Sony un evento así, tío. No sé. Un poco raro, tío. Hola, Daniela, ¿qué tal? Thanks, Adrian, and welcome, Jansen and Mad. Welcome to the show, guys. How's it going? Hello. Hey. Yeah, it's great. Real glad to be here. Yeah. Habrá que ver qué es lo que hacen. No, hombre, no creo que vaya a ser exclusivo. Porque Hogwarts Legacy ya tiene... Exclusivo no va a ser. El problema es que traten de retenerlo de alguna manera. Unos meses, no sé. Juégalo primero en PlayStation y no jodan. Para que no tenga una... Yeah, we've been working on it for 6 months now, and yeah, it's just crazy. Like, we honestly kind of just started out as a hobby project, and then we just it's just gone so far, and the graphics are crazy cool for streaming on demand, and yeah, it's real fun. And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making siguen igual de divertidos estos eventos, for quite some time now. I would say very well known within the Roblox community. Hostia, pues este mola. Ese, en especial. Ese en especial. I mean, it feels like Roblox has just skyrocketed in the last couple of years. It has, yeah. It's gone insane. I mean, I've been on the platform for about 10 years, so that's almost my entire memorable. Pero no me digáis que no echáis de menos el que nos durmamos juntos en los indies de Xbox, chaval. No me digáis que no lo echéis de menos. Cada año. Si esto ya es tradición aquí, hombre. Esto es tradición en el canal. Yo quiero que me ponga mi mensaje ahí en la pantalla. Do you think that this is going to be the wave of the next generation of game developers? I mean, obviously tools like Unity and Unreal Engine are always going to be important, but it feels like the kind of toolbox that Roblox is handing to young creators feels so approachable. He jugado a Roblox una vez en mi vida, tío. Yeah, absolutely. I mean, the transition from player to developer, on Roblox is so seamless and easy. We hit this literally every kid plays Roblox, right? As they grow up. Pero digo yo, ¿en qué momento it's absolutely going to happen. It's just going to be a natural thing. Everyone you start going. Este evento se convirtió en algo así, tío? He estado revisando eventos pasados y no duraban ni una hora. Hace un par de años el evento no duró ni una hora, tío. ¿Por qué decidieron hacer eventos así? Yeah. So, I was 10 years ago. I think Jansen was a bit more recent, about 3 years ago or so. But I would say we still play heaps of Roblox games all the time. Yeah. I mean, I think most people that make games and develop games are, game players primarily, and that's no different for us. Oh my god. Inspiration is from, playing other people's projects and kind of being Y yo voy a subir esto al canal secundario, A ver quién tiene huevos. Se gana un premio, A tragarse todo lo que dure esto en el canal secundario. That's so awesome that it can kind of be a collaborative experience with your community. And speaking of which, ¿por qué todo Dios tiene ese micrófono, tío? ¿Tan bueno es ese micro? Pregunto. ¿Tan bueno es ese micro, tío? Es que todo Dios tiene el Sur ese, Sé que es una buena marca, pero es que todo Dios tiene ese micro, tío. Todo Dios tiene el mismo micrófono, tío. We're all about the shameless plugs here at the Idea at Xbox Showcase, so it's not shameless. Plug away. Well, gentlemen, thank you so much for taking time to chat with me about Rolling Thunder, and like he said, you can go ahead and follow him at Jandal, and enjoy the rest of your day. Yeah, thank you so much. Cool, cheers. Thank you.
Well, we have got more show to come, but we have Oh my a God. quick break, so don't go anywhere. More surprise Game Pass announcements are coming up next. Estamos contigo, el evento más fome que he visto, pero estamos contigo. ¿Qué ha pasado en Japón? Hombre, DJ, tanto quejarse de Sony, tío. Esto es un puto evento que se sabe perfectamente lo que es, tío. Lo que no puede ser es que un State of Play sea basura. Porque se supone que State of Play no es esto. Esto es un evento que va enfocado solo a Twitch. Este evento es aburrido y todo el mundo lo sabe. Lo que no sabíamos es que un State of Play pueda ser malo. Ese es el problema. Hay un terremoto en Japón, no lo sabía, tío. Vivo desconectado del mundo. ¿Cómo vas a comparar esto con los State of Play, tío? Esto yo ya sé a lo que vengo. Pero se supone que un State of Play tiene que ser algo más, tío. No son los juegos de bajo presupuesto de Square Enix, tío. Pero bueno. Pero bueno, oye, pero bueno. Si tú quieres comparar esto con el evento de Sony, pues ok. Ya está. Pues qué putada lo del terremoto. A ver, voy a buscar. En Japón es que Japón es una tierra de terremotos. Terremoto en Japón. Un sismo de 7,3 grados en Fukushima causa apagones en Tokio y una alerta tsunami. ¡Joder! Madre mía, chaval. Lo que nos hacía falta. Decreta advertencia tsunami para las costas de las prefecturas de Fukushima y Ibaraki. Se esperan olas no mayores a 1 metro tras el terremoto de magnitud 7,3. Joder, chaval. El 24, la tengo programada ya. Lo tengo, pero espera un momento, voy a hacer un cambiazo. Pues anda, tío. Welcome back to ID at Xbox Showcase. El último Future Game Show no estuvo tan mal, And we have been putting on a clinic with some No estuvo tan mal el último, tío. That is correct. I put him on a clinic. I like that saying. Estuvo bastante más entretenido. You in chat trying to defend. Oh my god. And don't worry, it's okay. We all believe that you would have solved the puzzle if you'd been given just 2 more minutes. I kid you not. I've been dwelling on this for like 20 minutes. Like, it has not left my mind. I've been sitting here stewing in the background. Like, I bet if I had 2 more minutes and we're going live. Are we? Because I want to play. Sí, pero bueno, pero el evento en sí no estuvo mal. See, this is what happens when you let him play a game in the middle of the stream. El evento en sí no estuvo mal del todo. Comparación con el anterior. Risky is the chunk of new trailers we've got for you guys. Let's take a look at what's coming to Xbox soon. ¿Qué es esto? ¿Cómo se sale ahí abajo a la derecha? No lo sé. Pues este año va a ser más potente el Tokyo Game Show, ¿eh? Va a ser, además, va a ser presencial. What?
Los eventos de la Game Show. No sé si fueron los del año pasado, fueron terribles. Suena. Se ve cutrón el juego este, Me recuerda al aspecto que tenían los Final Fantasy de la... Creo que eran los Final Fantasy, sí. DDS, tío. Tenían ese aspecto. De 3DS. Cutrillo, Wellfall. Un Kickstarter. Wellfall. Ni siquiera veía bien el logo, tío. Red Dead Redemption 3. Se me olvidaron los de Final Fantasy, sí. Y Square a todos sus juegos les pone el mismo logo que el de Final Fantasy. JRPG que saca Square. Un logo que con la misma fuente que la de Final Fantasy. Podría poner todos los logos en fila y todos tienen la misma fuente, tío. Square y la maldita fuente esa que usa para todos los juegos, tío. De verdad. A la parte creativa de Square ya le va haciendo falta un repaso, ¿Qué es esto? Parece No Man's Sky mezclado con... Void Train. Blood Violence. Hay uno tras otro. Bien, me gusta. Today we will show you a bit of the new There Is No Light gameplay, along with a couple of unseen locations. Hope you'll enjoy what we prepared for you. Me gusta que vayan así, pim pam, me gusta. Now we are located at Frontier. Pilgrims from all Underworld gather there to take their path to Messiah, their savior. But Solar Core kill any heretic they can catch. Hostia, no. We took a secret path through caves to reach the Pilgrims' camp. Along the hero's way, he will meet many people and creatures who need his support. Los trailers comentados los odio. Help or not is your choice, which will affect the hero's karma. Karma will be needed in future, so be mindful of your choices and decisions. Mira, los lobos del Elden Ring. First Pilgrims Camp. Here, you can gather some information about Messiah, Pilgrims, and the Lighthouse of Hope. What? Some people can give you subquests with great rewards, so don't miss them. Here they are. Cannibals. They may look funny. Es un tío dándose palazos en la cabeza. Bloodlust made them very dangerous and aggressive. No, tampoco es mi tío. Ah, vale, ya sé qué rollo de juego La industria indie este estilo está muy prolífico. El de Ring 2D puede ser. ¿Os imagináis? You can see Karma Door, which can be used as a shortcut. For using these doors, the hero pays with his karma. El 2 de Ring. Hombre, Xbox ya presentará lo que tenga que presentar, tío. Te digo, Sony no se está guardando nada para el E3 porque Sony no hace nada enmarcado en el E3 nunca. Lleva ya unos años que no hace, así que... Con los armarios, ¿qué tal? Así que... De PlayStation no esperéis nada. Al menos enmarcado las fechas del E3.
Nintendo siguen siendo los reyes de los eventos, yo lo siento mucho. Duela quien duela. Los directs de Nintendo son los mejores eventos que hay. Es que son los mejores eventos de directo que hay de videojuegos. Siguen siendo los números 1 haciendo eventos. Nintendo, es que es así, tío. Es que te guste más o te guste menos, lo que salga, tío, como evento, siempre se te hace corto, tío. Un evento de Nintendo. Salvo el del Smash del E3 aquel, que fue terrible, horrible, que mi mente lo ha borrado. Y si Play hace algo, no va a ser en junio. Pilgrims believe that to clean your soul, you should look into holy water and reject any. Es que Sony, tío. I think our hero Es curioso, dicen que Xbox, pero Sony realmente. Tough as hell. Ha decrecido su número de lanzamientos, ¿eh? Muchísimo. Ha decrecido el número de lanzamientos muchísimo, tío. A Sony no le gustó nada que el E3 le haya dominado tanto a Xbox. Por eso quieren desmarcarse. No sé, tío, pero sinceramente, tío, deberían de hacer algo, sobre todo de cara a 2023, porque a partir de 2023 yo ya lo dije. Va a ser cuando Xbox empiece en plan a sacarlo todo. Han salido, yo lo dije y lo sigo diciendo, que salieron muy tempranas las consolas nuevas. They knew I would like Void Train, and I do like Void Mucha gente no se la ha podido ni comprar, si es que no hay todavía ni para vender, o sea. If Half-Life was about existential dread in the void, it looks great. I like that Brunamania in chat. Sí se extrañan esos E3, They thought it looked like Polar Express and Snowpiercer got into a fight. Yeah, that's about what it comes down to right there. Yeah. Battle of the Trains. All of you but you love video expressed games. some very intriguing sounds during the Whalefall trailer. You know, I did because the fact that Whalefall started off with anime, right? A very Ni no Kuni style, and I thought it was going to transition into the gameplay. But there was this juxtaposition, right? Of the anime style and then... Hombre, aporte. Yo te recomiendo... So that's why I kind of made the... Esperar a que tengas una Play 5, tío. Porque para comprarte una Play 4 ya a estas alturas, tío. ¿Y por cuánto te va a salir la broma? Si encima están carísimas las PlayStation 4, tío. Y una Pro, no sé si te va a merecer la pena. Hombre, a no ser que la encuentres muy barata. Si la encuentras muy barata, va. Todavía no te digo nada. No, but we do see a lot of games and we're going to see even more, including this next game, which... Pero si no encuentras una Play 4 muy barata, no te merece la pena. Porque yo te recomendaría comprarte una 5 en cuanto pueda. Ahora que me dices, ¿me vendes una Play 4 Pro por 200? Pues hombre. That allows you to powerbomb, suplex, and taunt your way through a massive RPG world where wrestling, action figures, and toys collide. So before we, meet the team, let's watch. Serán en 2020, sí. Let's watch the world premiere trailer of World premiere. World premiere. Verás que world premiere. And now, introducing the next great legend of wrestling. From humble beginnings to the electrifying Un juego de la Game Boy Color, parece, tío. by storm. Bravely embarking on an epic quest from parts unknown. The journeyman traveling the world. Bueno, estos son muchos gráficos para la Game Boy Color, hay que decirlo. He's here and ready to make his mark on history. Facing legendary challenges. The biggest name in town. The man who draws a crowd wherever he goes. The rising star that everyone... Pues hombre, DJ Gamer, como yo también me río. Yo también me río, tío. Yo aporte, solo recomiendo comprarse una Play 4 si la encuentras muy barata. En plan de, mira, me apetece mucho jugar
Y no me queda otra. Y me la meten muy barata. Pero una PlayStation 4 a partir de 300 euros a mí me parece un atraco hoy en día. O sea, teniendo en cuenta que por lo mismo tienes una Series S, tío. Una Xbox Series S. Y que por 100 más tienes una PlayStation 5 digital. Y por 200 una PlayStation 5 normal. Siempre y cuando existan. Porque ahora no existen. Todo lo que sea de 300 para arriba, una PlayStation 4 me parece una puñalada, tío. Bueno, 150 todavía. Es una Series S, sí. Yo la compré por 260 también. Thanks, Adrian. Hyped to be here. Thank you. What's up? Yeah, love to have you all here. I heard that Adrian was up in the background, good looking out. Of course, first things first. Big shout outs to Queen Charmel. Well deserved. Hall of Fame. Yeah, you know what it is. Yes, indeed. My queen taking her rightful place next to her king. So, yes, beautiful, beautiful team. Yes, sir. Happy to have you all here today. James, want to start off with you. Hey, you know what? Maybe la Play 4 no la saco desde el año pasado. Yo tengo la Play 4 Pro metida en su caja. Tell me what we're looking at right now. What is Desde que llegó la Play 5 no ha vuelto a ver la luz. La Play 4 Pro. La hamburguesa de Double Whopper no ha vuelto a ver la luz. Although I've never wrestled, I have powerbombed my children to sleep, and I often wrestle my team members. Yo la uso como soporte de monitor. We have insurance for it. It's all good, and it's major creative. Muy grande para ser un soporte, tío. You know, so WrestleQuest is the Hola, Guido, ¿qué tal? first wrestling RPG. It's very much inspired by nostalgia from the ground up. It's the art style, it's the IP, the storytelling. If I describe WrestleQuest really broadly, it's Toy Story with Lord of the Rings storytelling. Qué estantería tan extraña tiene el de la segunda cámara, ¿verdad? Everything here is wrestling. There's no kayfabe. Wrestling's always on, and wrestling is life. So it's very much packed in. ¿Qué van a jugar? Every nook and cranny with just this very, very real love for wrestling that we've transformed with just a number of amazing legends that we've had a chance to work with, like Jeff and Booker. Yeah, we got some live gameplay right here. And Ladies and gentlemen, welcome to the... about how in video games it's always the pageantry entrances and can you brainbuster off the top rope. But finally we have a game that talks about the story element of wrestling. Can you tell me what that means to you? Yeah, that's the part of wrestling that's near and dear to A ver si Phil se la saca en Japón y consigue que más juegos nipones lleguen aquí. Poquito a poquito, Aporte, la cosa va ahí. Va poco a poco. Being able to go out and tell a great story through professional wrestling has always been the pinnacle of the professional wrestler trying to... Joder, anda que nos farda aquí el colega de trofeos, have a chance to actually feel what is... Se ha ido a la zona de la casa en plan de aquí es donde se ve todo, aquí. That's big shout outs to that. And Double J, of course, you know all about wrestling and storytelling and what it's like to reinvent. So can you talk to me about the process that you were looking forward to as well in this game? You know, coming from a wrestling family, I'm a third generation wrestling promoter. El estudio exclusivamente para el evento. Este no, este es más campechano, míralo. Está ahí en su casa, en plan de aquí mismo. Through storytelling, and if you want to go back to the 80s with Macho Man or Andre or the 90s, all through the generations, it's all about a connecting emotionally. You can have the greatest moveset in the world. Sentadillas discretamente. Very important, but at the end of the day, you've got to have the characters, you got to have the persona, and you have to tell the story. And te veo casi emocionando como Nintendo Direct del mes pasado. Hombre. Day one. Because that's what they've sort of dialed into is the art of the storytelling, and WrestleQuest is certainly going to do that. I'm happy you brought that up too. And James, to kick it off to you, I want to say first, thank you for including estoy emocionado. Lo que pasa es que no sabes captar mis emociones, tío. Soy demasiado profundo. Soy demasiado profundo para que puedas captar mis emociones, tío. I thought Earthquake killed Damien. I thought Jake was blind in one eye for WrestleMania 7. Like, I was involved in... Bueno, David, ¿pudiste pelear con el boss ayer? No, me sigue sin aparecer. Yeah, you know, man, it's been so much fun to me sigue sin aparecer. The game very much is just layer after layer of like our dreams. Tengo la gran runa de Godric, me he cargado a Renala,
Me he dado una vuelta por las tierras intermedias a ver qué pasa. Por allí, por acá, por más para allá. Nada, tío. Así que estoy por la parte de arriba de no me acuerdo la ciudad. Ciudad es la... ¿Cómo se llamaba, tío? En la zona norte del mapa del todo estoy ahora. Con una mina que hay. Con una... Y me he metido ahí por hacer algo porque no sé qué tengo que hacer. Así que me he ido allí. Ya está. You know, his entire life is inspired by 80s wrestling. So he's sitting in a living room like many of us, about 3 to 5 feet away, because it's an old CRT, and he just glued in. And that eventually is what inspires him to follow in the footsteps of these heroes. Una mina que está en el pico del mapa de arriba del todo. Es que no me acuerdo el nombre, tío. Que hay una gracia ahí al lado de una acantilado. Ahí estoy. Estoy explorando la ver que hay ahí, porque digo, mira, no soy capaz de que me aparezca el Radan este, pues me voy ahí arriba. Así que estoy explorando por ahí. Estoy explorando por ahí. ¿Qué tiene en la estantería del segundo? El segundo. Creo que son consolas, sí. Parece que son consolas. Llegas a una zona nueva, joder, macho. Después de casi 50 horas y todavía sigo descubriendo zonas. Madre by Macho Man, who's one of the flagships, all-time greatest, right? So he's estos juegos son más profundos y las emociones que tenemos son más profundas. Es que, de verdad. Si bien grande viene un equipo 360, sí, yo creo que esa es su colección de consolas. De hecho, desde aquí, eso que tiene a la derecha, rojo, no es una Virtual Boy. No sé, es que es como roja, una consola así de roja. Same thing for Booker and Shermel. You know, Jeff, of course, has an amazing town. Tells you all about the history of guitars. Parece una Virtual Boy, tío. Generation promoter, lifestyle. Yeah. It's very much like a immersive storytelling experience where when you're working through these angles, and I think this is really going to be fun for wrestling fans. Upon completing objectives and quests dedicated to these critical paths in these legendary cities, que ponga el segundo en grande. Estaba prestando más atención a las consolas del pavo ese. Madre mía, tío. Igual que me acuerdo yo. ¿Qué conferencia fue? La de Coach Media, creo que fue el año pasado. Que fue horrible, horrenda. Y me acuerdo yo que el tío estaba hablando como en una habitación blanca, sin nada, que estaba, parece que estaba todo recién puesto. Había cosas que estaban hasta con plásticos y todo, tío. Y en plan, este tío directamente está estrenando la sala, no ha ni desempaquetado la... El tío de la habitación blanca, sí. Que es una habitación blanca sin nada con una mesa ahí, en plan de tío. Estamos especulando qué cosas tenía en la sala ocultas. Es que daba mal rollo, Venga, aporte. Nos vemos mañana en el evento. Era la caña, tío. Rezaré por David que no dure mucho el evento. Yo cuando venga a Esmeralda, si sigue, cortaré, Tiene un perro, sí. You have to connect emotionally, and it has to be authentic, or it doesn't resonate, and that's what WrestleQuest does. It really resonates with the audience. And Book, you know, on that note, it's gotta feel good too to know that long after everyone stops wrestling, there's always the legacy that carries on in game. This, the ability to go back and recreate moments. Es que me acuerdo que empezamos a especular en plan de joder, este tío es programador y con qué programa si no tiene nada en esa habitación. Of course, I mean, no tiene nada en esa habitación, tiene un portátil, tío. Tiene un puto portátil, tío. ¿Y te acuerdas? ¿Os acordáis que tiene una PlayStation 3, creo, detrás? Una 3. Creo que era una 3, ¿no? ¿No era una PlayStation 3? No, o era una Xbox. Era una consola antigua. No era una 4, era anterior. Era anterior. Me acuerdo que era antigua. Creo que era una Xbox. I 100% agree with that. Like I was saying, as a fan growing up, and y un póster, es verdad. Tiene una Xbox y un póster. Look, I love grappling. I love creating my own interest, my own character.
But I fell in love with everything. I remember again. Pero una Xbox Fat de estas, de las más, de las primeras, tío. ¿Qué? Es en plan de joder, tío. Menuda visión de estudio moderno estáis dando, o sea. To me, I saw people in the audience crying. My mom was crying. I didn't even understand love. I love wrestling, man. I didn't even understand love. No minimalismo, tío. Eso ya es, yo qué sé. Joder, tengo yo más tecnología que ese estudio, tío. Mi cuarto. Yeah, you know, first I just want to jump in and say that y todo lo demás vacío, es que no lo entenderían, es minimalista. Is crying and the other 30% is just marking out because it's like I can't el minimalismo ha llegado, tío. Introduction to WrestleQuest, we're so excited to premiere it. Getting excited whenever I hear Booker and Jeff talking about the game we made. Like it's truly a dream come true for the studio, and it just packs full of every little piece of. Mira, ahí se ven las consolas. And the storytelling side, and that's really what it's all about with RPGs. It's gripping the characters. Hostia, chaval, todo lo que tiene el pavo ahí atrás, ¿no? For party building, there's a number of ancillary pickup characters that all have their own unique hooks and character agency that if you would want to replay WrestleQuest over and over again. ¿Qué cosas más raras tiene ahí atrás? Lo de al lado es una Super Nintendo. Lo que tiene al lado de su cabeza. Y eso de arriba que parecía... ¿Qué consola es esa, tío? Por ahí tiene un Atari, se ve por encima. Una Dreamcast más arriba. La 360, la Xbox, la 1, encima de la 360. Sí, la 64 está a la izquierda arriba. PlayStation encima. Eso rojo no sé lo que es, tío. Si son unas Virtual Boy o qué coño, no lo distingo bien. Una NES arriba del todo, a la derecha. Instagram, Booker T 5X. Now can you dig that, sucker? Double J. How do I follow that, Adrian Chucky Duck? Mine's simple. @RealJeffJarrett. Tiene una buena colección ahí el amigo, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, @RealJeffJarrett. My world drops every Tuesday at 6 a.m. And James. If you want to get into the ring and you want to get close with WrestleQuest, it's @MegaCat Studios. Míralo, la mujer, o la niña, o la hermana, o quien sea, se la ha cruzado por ahí atrás. Thank you, James, for the wrestling experience. Booker T, thank you for everything that you do. And Double J, you can slam the acoustic guitar on my head. La de consolas que tiene el pavo, ¿sabes? Se parece un museo, tío. Especially for you, Adrian, I promise. Good look at that. Thanks, guys. Thanks, man. Thank you, guys. Thanks, guys. This was an amazing experience, everyone. As you can tell, I'm geeked right now. I love professional wrestling. But I've got to shut up because this is not my show and it's not all about wrestling. It's about Idea Xbox Showcase, which is why Andrew Renee is going to connect with the lead game designer behind the upcoming title, Floppy Night. So before the devs join, ¿Y la habitación de este? we have a trailer. So ¿Y el cuadro ese que tiene ahí? Qué random todo, tío. Es de Hollow Knight, tío. ¿Eso que sale de ahí? Yo no tengo ya teles de tubo, tío. Pero vosotros no sabéis lo que yo he jugado en teles de tubo, chaval. Es que tengo 35 tacos, ¿eh? Vosotros no sabéis que yo... Hasta la época de la 360, que tuve mi 360, todavía jugaba en teles de tubo. En la 360 jugaba en teles de tubo. Todavía, o sea que... No os creéis que las teles planas... Hasta que yo tuve una tele plana, tío... Yo en la 360 todavía jugaba en tele de tubo. O sea, vosotros imaginaros la de años que yo estaba jugando en tele de tubo, tío. Qué maravilla el dejarte la vista y la tele de tubo, Y el sonido ese... que no la encendía. O con día más que le tienes que hacer ¡pa! Me encantaba, tío. Qué tiempo. Te dejabas la vista en esas putas teles. No, ya no nos acordamos, pero hostia, chaval.
Oh yeah, I'm sweating bullets. But it's good, you know. Hasta hace como 2 años aún jugaba al PlayStation 3 en tele de tubo. We started development on it in January 2019. Pero venden teles buenas actuales y no, ya no es broma, ¿vale? Hay teles actuales de tubo que se fabrican para la gente coleccionista retro, pero teles mucho mejor hechas que las de la época, ¿vale? Hace menos daños a la vista, están mejor hechas de tubo, ¿no? Las hay, pero había algunas en la época, las malas, que te dejaban la vista destrozada, tío. Feedback on your guys' previous games, like, you know, Garden Story and of course Into the World Next Door. Teles de tubo ya no, evidentemente tú vas a una tienda y no te compras una tele de tubo, no hay. Pero existir existen, pero no en cualquier sitio. We want this to maybe be your first introduction to these genres, especially because we like to mash up genres a lot. So Flappy Nights is a mashup Sí, las of teles de tubo, los game textos, and a tío. deck building game. And you know, a lot of folks when they think about tactics games, there's a lot of math and there's a lot of really crunchy rules and things like that, which I love. Yo, fijaos si jugaba una tele vieja. Vosotros fijaos si yo jugaba una tele vieja que yo tenía. Yo jugaba, mira, yo vivía evidentemente con mi madre, ¿no? Y a 1 minuto estaba la casa de mis abuelos, donde había una sala, que era la habitación donde yo dormía, con mis abuelos, donde yo dormía cuando me quedaba los fines de semana en casa de mis abuelos. Y era una tele enorme, pero muy vieja, de estas culonas así, y enorme. Entonces yo tenía allí mi Nintendo 64, me acuerdo yo. Y la jugaba allí, en esa televisión. Pero la típica tele que no tenía euroconector, tío. No tenía euroconector, para que os hagáis una idea. Tuve que comprarle un adaptador a la 64 de euroconector antena para poder ponerla por antena y sintonizar. ¿Dónde está? Y esto no es broma, No tenía ni euroconector esa tele. Oh, looks like you've got a teammate. El euroconector por aquel entonces estaban las teles modernas, nuevas. Great. Thank you. I got it just for this, sure. Tenía un adaptador. I love it. I love it. So what de HDMI iba a decir, de euroconector a antena, chaval. Because obviously Rose City Games kind of has a really diverse set of games and you guys have Te cagas, tío. Was this something that the team Había un canal recomendado, ¿cuál era? Me acuerdo que había un canal en específico en el que recomendaban sintonizar la consola. Hola, Squeaker, ¿qué tal? Que yo soy muy mayor ya, gente. Que yo soy muy mayor ya. Además, el adaptador tenía 2 clavijas así. O sea, tenía 3 clavijas, 3 en cruz. Una que iba a la tele, ¿vale? Otra clavija para enchufar la antena y otra clavija para enchufar la consola, para que no tuviese que estar desenchufando todo el rato, para poder ver la tele y para poder ver la consola. Y el otro iba a la antena. Muy fuerte, tío. Yo tenía una tele de tubo 14 que venía con DVD incluido, de casi 3 de la Play 2, no podía leer bien los subtítulos. Me acuerdo yo. Me acuerdo yo, tío. Maravillosas televisiones de tubo, tío. ¿De qué año eres, David? Del 87. Un euroconector RGB, sí, el de los 3 colorcitos. Amarillo, rojo y blanco. After you did you papered it, that you found some things that you're like, hey, in theory, this feels like it could work well, but in practicality, it's kind of. Es del año 87, tío. Yes, that's just part of games, right? Yo ya tengo 35 tacos, tío. No soy viejo, pero tengo ya un año. Tengo ya unos años, tío. Yo toda la época de esa la he vivido. Es que la gente me ve y se piensa que yo soy un crío o algo. Me ven, es que este es un poser, un crío. Pero tío, pero sabes la edad que tengo, tío. Pero sabes la edad que tengo, tío. Ay, con la edad que tengo yo, que me digan a mí que soy un crío a veces, me hace una gracia. Si tú supieses lo que tengo yo ya andado y jugado. Ay, madre mía. Eres un crío porque juegas a Nintendo y eso es para niños.
Tengo complejo de Peter Pan, como dijeron por ahí. Ya sabéis, gente, jugad a Nintendo, que aparte de cartoneros tendréis la juventud. Aparte de ser cartón, de que os guste el cartón, de que os cojáis gusto por el cartón, cogeréis gusto porque no pasen los años por vosotros, ¿vale? La juventud, tío, eterna. Oh yeah, there's going to be a lot of room for flexibility. So there's multiple come deck año. types, right? Each of them have their Nada, own es como los pañales, personality que parece que tiene 90. so that you can mix Podría up decir alguna tosicada respecto a eso, especially on the dev pero side, si no hagáis como él, something por very favor. specific. My ¿Vale? coworkers Jugad a like to do things Nintendo. I wouldn't even think of. There's a lot of ways to play this game and a lot of ways to Parece que juego otras cosas se estresan y envejecen antes, tío. Porque por regla general les pasa, you like to do with it. No sé por qué, tío. Oh, I love it. Sin que suene tóxico este comentario, ni mucho menos, Pero los defensores a ultranza de determinado bando envejecen muy rápido, tío. Los veo que están muy envejecidos todos, no sé por qué. Demasiado Genshin Impact. Cara de niño, pero cuerpo de Kratos. You can check out us Cara de at niña, me dicen Funded por ahí los Studios, haters. so at Rose City Games, Me where llaman you're cara de about to niña. games our studio is making, and we Y will yo, be on Xbox Game Pass wow, and qué insulto, YouTube this tío. year, so check out that. Dios mío. Toda la vida me han dicho eso, además. Thanks so much for your time today, Y yo, good no luck me with the ofende rest que of me your digan development. eso. Thank you so much. Realmente, All right, everybody, we are going to el take atractivo que yo he tenido siempre para una tía ha sido mi aspecto Xbox Showcase is coming más up femenino en aquel entonces, y sobre todo cuando era joven. Pass reveal. Oh, no pasa nada, tío. Era mi atractivo, ¿eh? Yo lo llevaba con mucho orgullo. Yo lo llevaba con mucho orgullo ese atractivo, ¿eh? De tener ese toque más no afeminado de que yo tuviese maneras y nada, que tampoco pasaría nada, que no las tenía. Yo nunca he sido manerado, pero sí de aspecto, de la cara muy fina. Siempre estaba afeitadito, todos los días. Con mi pelo liso, tal. Un poco... Siempre he cuidado mi aspecto y antes lo cuidaba mucho, tío. Y que te traten de insultar por eso, con eso, es en plan de no me estás insultando. No me estás insultando con eso. Pero ok, prefiero tener cara de niña que tener cara de 70 años teniendo 50. Sinceramente, ¿eh? Eso sí que es preocupante. Eso sí que es para preocuparte, tío. O sea, mirarte al espejo, tener 50 y pocos y parecer que tienes 70 es para decir, algo no estoy haciendo bien en mi vida, tío. No sé. Es para plantearse cosas de la vida, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Yo a mis 15 años parecía de 20. A mí a los 20 me pedían el carnet. A los 20 y pico me pedían el carnet en las discotecas. Me acuerdo perfectamente. Porque en mi juventud he sido de salir mucho. Pero en todos los sitios me pedían el carnet, tío. En todos los sitios me pedían el carnet, ¿sabes? Y era la hostia eso. Lo típico que ibas a comprar, yo qué sé. La típica Coca-Cola para el botellón, ¿vale? Y cuando ibas a pedir el alcohol te decían, no, yo solo el chino, solo cola. Yo alcohol latino, tú sé el menor de edad. Y yo, no. No soy el menor de edad, tengo 20 años. Me acuerdo yo de eso, tío. Yo solo Coca-Cola. Yo, no. ¿Cómo que solo Coca-Cola? De solo Coca-Cola nada. Solo Coca-Cola. Sí, me decía eso, me acuerdo yo. Y además más de una vez y yo, tío, que ya te he enseñado el carnet 3 fines de semana seguidos, tío. Y me lo sigues pidiendo, cabrón. Deja de pedirme el puto carnet, tío. No, es que no me acuerdo, yo. Toma otra vez. Pero luego ya me conoció el chino aquel. Y era muy majo, pero joder, macho. Y a las discotecas. Las discotecas eran como si me olvidase el carnet, que yo siempre he sido muy despistado. Y si me olvidase el carnet en casa, la cagaba porque no entraba a ninguna discoteca, tío. Ni a ningún sitio. Me pedían el carnet y no entraba, ¿eh? Se pensaban que era menor de edad con 20 o 20 y pico, ¿eh? Y encima en mi época aquella... Es que esa época... Fue la época gótica esa que tuve. En la que encima salía medio maquillado. Me pintaba la raya de los ojos. Salía ahí súper... Mis uñas de negro. Bueno, eso era un espectáculo. Y parecía más joven todavía.
Oh, yes. Yo tengo un pasado muy chulo, tío. Yo no me arrepiento, yo me lo paso muy bien. He tenido mis épocas oscuras. Pero es gracioso recordarlo, ¿eh? Hay fotos de la época, sí. Hay fotos de la época. Sí, lo he visto antes, lo de Japón. Las he enseñado alguna vez aquí, las fotos. Quedan algunas fotos por Facebook, por ahí. Algunas sesiones. De cuando tenía 20 y pocos. Y diréis, oh, 20 y pocos, que tengo 35, o sea, de hace más de 10 años. Todos tenemos épocas oscuras. Para mí era oscura en todo su amplio sentido de la palabra. Era oscura behind the past 90. Era oscura en todo el amplio sentido de la palabra, tío. Pues era la época en la que yo estaba en la música. No me arrepiento de nada, nunca. Jamás. No, porque gracias a mis errores hoy soy lo que soy, tío. ¿Quién sabe dónde estaría ahora si mi vida hubiese sido de color de rosa? No. Todas las hostias que yo me he dado en la vida y todos los errores que he cometido los he cometido por algo. Para ser quien soy hoy. Creo que en la vida no tienes que arrepentir de nada. Hombre, salvo que hayas hecho una putada enorme, algo que digas, hostia, pues esto no lo hubiera hecho nunca, pero yo todas las cosas que he hecho normalmente siempre han sido... Luego a la larga he dicho, esto sucedió por algo. Sí me compré el Kirby en físico. Han salido varios juegos destacables. Indie. Está muy bien valorado el Tunic, tengo ganas de jugarlo. Cuando termine el evento le será un tiento. Exacto, lo que me joy. El Zelda Furry es el Tunic, sí. ¿Qué es esto? Apagones y destellos en el cielo de Tokio, Japón tras el fuerte terremoto. Paradise Killer is now live on Xbox Game Pass and Jermaine Plays is playing live on their channel. So check it out on twitch.tv/JermainePlays. That's J. Hay un terremotazo en Japón bien cojonudo. INE Plays. You can find them in the Control Plus app under participants and follow them or jump to their stream like we're Esta conversación es mejor que el propio directo. Aprendan escuchando, caballeros. Yo tampoco soy normalmente de hablar de mi pasado ni de hablar de mi vida, pero yo soy una persona que yo he vivido mucho, tío. Lo que pasa es que yo me veis ahora aquí y decís, bueno, este tío habrá estado toda la vida ahí jugando y metido en su cuarto. Yo he estado muchos años de mi vida metido en mi cuarto y he estado muchos años saliendo y pasándomelo de puta madre. Yo soy una persona que he vivido mi juventud plena, tío. Plena. Por eso hoy valoro más el estar aquí. También os lo digo, ¿eh? Por eso yo no soporto ver a gente joven. No soporto ver a gente joven que se pase toda su juventud dentro de un cuarto. Porque jugar y consumir internet está muy bien, pero tienes que salir, tío. Relacionarte, hacer el gilipollas por ahí un poco, para aprender de la vida, pegarte un par de hostias también y que te las peguen alguna vez. Porque la vida se compone de eso, tío. Si te refugias toda la vida en cuatro paredes, luego te haces mayor y te das cuenta de que no has aprendido una mierda. ¿Fumaste porros? Sí. Claro que sí. What? Right now? Yeah, like right now. Like the fellow. Yeah, right now. Kind of like this last announcement, not last. We still got more stuff, you guys. The spring's Yo solo digo, la gente que seáis jóvenes, tío, que sepáis disfrutar de, por ejemplo, de estar aquí en un directo un rato, ¿no? Yo os lo agradezco un montón. De echaros vuestras partidas, pero que también sepáis disfrutar de salir, respirar aire y hablar con una persona. Físicamente, tío, estar... Eso es necesario en la vida, tío. Y sobre todo cuando eres joven. Y que salgáis y os divirtáis también. No hacéis nada malo por ello. Cuando seas joven es cuando hay que hacerlo. El gilipollas se hace cuando eres joven. Cuando eres mayor ya no hay lugar a eso. Eso se hace cuando se tiene que hacer. El gilipollas se hace cuando se tiene que hacer. Cuando ya tenemos una edad es cuando ya tenemos que ser realmente responsables con nuestros actos, de verdad. Ahora me pasó a correr en Twitter. Estaba viendo las cuentas que sigo y aparecieron dos cuentas NFT súper raras que salía que yo las seguía. Eso es porque han robado alguna cuenta.
And you know what? Ya os lo You're digo. not alone. People know this and they recognize good games, as we can say right now, as a not pre-recorded. ¿Cuál fue tu momento más cercano con los videojuegos? Así que lo Game Pass, sentiste y te the best alegraste. gaming deal in the industry, and honestly, I'm hard pressed to disagree. A mí los videojuegos me han aportado muchas cosas muy buenas. También, junto en esa época, yo tenía tiempo para salir y para jugar. Yo tenía mis días. A lo mejor, yo era el típico que, en vez de a lo mejor estar jugando todos los días, yo llegaba al fin de semana, ¿vale? Un fin de semana lo dedicaba a jugar y el siguiente fin de semana salía. A lo mejor dedicaba un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y me tiraba todo el día jugando, literal. En plan de... Me iba a casa de mis abuelos, tío, tenía esa habitación para mí y comía casi en la habitación, ¿sabes? Y me tiraba 10 horas jugando, ¿vale? Y luego el próximo fin de semana pues lo dedicaba a salir con los colegas o a quedar con los colegas para jugar con los colegas. My name is Adrian. You can find me anywhere as OKAdrian. Y eso estaba muy chulo, tío. Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Obviously, I'm a 2021 Twitch ambassador. I've been streaming for 8 years. Partner for Exacto. 7.5. Yo no tiene los huesos And también. I'm playing everything right now, Triangle Strategy, but that's going on hold because Tunic is going to be in my hands very soon. So look for your boy. Oh yeah, I definitely have to download that. Tengo ganas de And echarle el I'm diente al Andrea Tunic, Renee. You can find me on Twitter Me he puesto at aquí yo Renee, and you can de follow charla de viejuno, tío, ¿eh? at whatsgood_games or right here on Twitch at whatsgoodgames. New podcast every Me he puesto aquí de charla de Friday. viejuno, Wanna tío, give pero a es big thank you que... to all of the developers in our Hay veces chat que es bueno que who joined conozcáis a la us on the persona que show está ahí today to atrás, share tío. updates about their games and talk to us Porque about muchas veces a what lo they're mejor making. no If sabéis you ciertas cosas are y making a decir, game or you have an idea este for a tío game, you realmente... wanna submit it to ID at Xbox. You can get all of the programs ¿De dónde ha salido, no? at Xbox. A veces también tienes esas preguntas, ¿no? ¿De dónde ha salido este? ¿Cómo estuvo aquí? ¿Qué le llevó a...? La vida, claro que sí, tío. La vida da experiencia. Pero a algunos, a otros no se la da. Yo veo algunos que con 50 años que no tienen experiencia. Ninguna. Bye, everybody. ¿Ya se van? It was live. Si solo ha durado 2 horas. Te vamos a bailar un poco. Oye, yo quiero poner el rap, tío. Escuchas esto, por favor. Esto es música, ¿vale? Esto es música. Desde el día que llegaste a mi vida, nada volvió a ser lo mismo. Phil fue un tío listo. No te pases. Defendió una consola que era la caña, era muy pequeña y además era muy mona. Pero también tenía cosas que tenía la otra consola. La Series X. Tenía Velocity Architecture y un Game Pass. Tenía un sistema que me iba a hacer disfrutar. Que ahora desde que la uso ya no puedo parar. Con el Game Pass todos los días no paro ya de jugar. Pilero, no sé qué podría hacer sin ti. Eres perfecta para mí. La Play 5 está ahí. Ya no la uso más, será por ti. La Switch a veces vale sí, pero es que tú eres especial para mí. La mejor consola que conocí. Por ti daría mi vida así. Anda, exagerado. Eres especial. Eres me parto. Y no la One. Eres la Series S. Tienes Game Pass. Y además, a 60 frames y 120. Qué profundo. Ahora qué haters. Ahora qué vais a hacer, que esta consola sí que vende. Hoy vamos a hablar de una historia en particular, de algo que a mucha gente seguro que no le va a gustar. Mola, hombre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos a